siempre lo logramos. Se nos cayó el espacio, disculpen ustedes el que teníamos programado con todas las personas ahí, pero bueno, aquí abrimos otro y estamos. Hoy es domingo 22 de marzo de 2026 y como cada domingo les damos la bienvenida a nuestra Space the Next, un espacio dedicado al análisis de los temas más importantes de Venezuela y el mundo y con una perspectiva, con una visión renovada y profunda. Un cálido saludo a todos ustedes, desde la A a la Z, como es nuestra costumbre, abarcando a todos. No sería nada sin la participación de todos, desde los más cercanos hasta los que nos siguen desde lejos. Esta noche, de nuevo, tenemos el honor de contar con un invitado que nos honra con su tiempo y su conocimiento, el periodista internacionalista Casto Cando. Con esto le doy el micrófono a Carlota la desobediente y a Elizabeth para no perder tiempo. Adelante. Hola, hola, buenas noches a todos. Gracias por hacer ese movimiento rápidamente para poder estar con nosotros, porque bueno, ya sabemos que se nos presentan todo tipo de cosas técnicas, pero bueno, así es este medio. Bueno, nada, nosotras de verdad extremadamente contentas de tener acá esto de nuevo, de que haya aceptado nuestra invitación y bueno, muy expectantes porque sabemos que es un hombre extremadamente informado, serio, creíble y bueno, nada, estamos acá realmente para poner en claro muchas de las dudas que tenemos. Eli. Hola, hola, buenas noches a todos. Encantada una vez más de este encuentro dominguero. Les voy a pedir un favorcito, que se tomen un segundo cada uno de ustedes de compartir el nuevo link, porque hay mucha gente que está pendiente de conectarse, me están hablando por WhatsApp. Entonces, si lo comparte cada uno de ustedes, eso rueda por ahí. Bueno, encantada nuevamente de estar aquí, con un retraso mínimo, como dijo Débora, de 5 minutitos por cuestiones técnicas. Pero vamos a hablar de nuestro invitado. Hoy no vamos a presentar a Castocando por su currículum porque esa historia ya la contamos. Hoy vuelve 4 meses después y eso cambia el sentido de su presencia. Porque entre aquella conversación y esta, el tablero entre Venezuela, Estados Unidos y el mundo se mueve con fuerza y varias de las coordenadas que Castro señaló entonces empezaron a hacerse visibles en los hechos. El 9 de noviembre, en este espacio, Venezuela Late, Castro habló con números, con fechas, con escenarios concretos. Dijo que Estados Unidos iba a pasar de presión a acción militar directa. Dijo que vendría primero la decapitación del régimen y luego un desmantelamiento profundo de todo el entramado criminal. No sé si lo recuerdan. Dijo que el Cartel de los Soles era una organización terrorista global con fondos en criptomonedas y alianzas que llegaban hasta Asia y Europa. Dijo que María Corina Machado era el liderazgo que Washington reconocería. Y lo dijo todo 4 meses antes de que ocurriera. Hoy, 22 de marzo del 2026, Nicolás Maduro está preso en los Estados Unidos. El USS Gerald Ford ya no es solo un portaaviones, es parte de la historia que Castro Ocando narró antes que nadie. Y Venezuela está viviendo exactamente la fase 2 que él anticipó, el desmantelamiento. Señoras y señores, esta noche no recibimos a un periodista más, recibimos a una voz que ha sabido leer con anticipación la dirección del poder, el lenguaje de los intereses y el momento en que la historia empieza a girar. Castro, bienvenido de nuevo a Venezuela Late, esta es tu casa, el micrófono es tuyo. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Es como siempre un compromiso estar en muchas de las cosas, como ustedes dicen, han cambiado, pero a veces hay momentos en que, bueno, hay signos de lo que puede venir y en este momento hay bastantes cosas ocurriendo que espero que pueda. Yo tengo algunas ideas, pero bueno, me encantaría compartirlas con ustedes. Gracias, Castro. Y tengo que decirles también que estamos transmitiendo a través de Venezuela en Vivo, el canal de YouTube de nuestro amigo Rafa Santiago. Y gracias por estar aquí, Rafa. Castro, después de la descripción que dio Elizabeth sobre el programa que tuvimos hace 4 meses, ¿dónde estamos parados en Venezuela? ¿Dónde estamos parados los venezolanos en este momento? Y si pudiéramos hacer una evaluación del 0 al 100, ¿dónde estamos? Bueno, yo creo que estamos todavía en un proceso, yo creo que estamos desde el punto de vista de Venezuela, porque hay que hablar
de diferentes, digamos, la manera como se está entendiendo este proceso es, en Venezuela es una cosa y en Estados Unidos es otra, y es importante entender las expectativas, porque hay todo este proceso generó una cantidad enorme de expectativas, sobre todo en la gente en Venezuela, y naturalmente, como han dicho ya varios, los más altos funcionarios, sobre todo Marco Rubio, es un proceso que por su naturaleza, por su complejidad, va a tomar algún tiempo, y al mismo tiempo en Venezuela hay como una expectativa que las cosas van lentas, ¿no? En mi opinión, yo creo que las cosas van marchando. No es la Venezuela que vimos hace 2 meses y medio, que fue cuando se encargó del interinato de Delcy Rodríguez. Ahorita ha habido sin duda cambios notables, y no solamente dentro de Venezuela, sino también en el escenario geopolítico que también está influyendo en todo el proceso en Venezuela. Pero yo creo que Estados Unidos está avanzando de una manera firme, muy específica. Yo creo que el tema militar, en que lo fue siempre en otros procesos más o menos similares, como el caso de Panamá, pero es un proceso que por su naturaleza y por una cantidad de detalles que vale la pena discutir, va a tomar tiempo. Y yo creo que eso es más o menos, yo creo que al final Estados Unidos va a intentar, como lo ha repetido de diferentes maneras, implantar esa estrategia de las 3 fases. Y esto es como, digamos, como la guía, como el horizonte. El tema ahorita es, por supuesto, cuánto tiempo va a tomar finalmente poner en marcha esas 3 fases, sobre todo la última fase, que es la democratización. Fíjate, Castro, nosotros estamos clarísimos e inclusive yo voy a decir que hasta intuitivamente nosotros hemos sabido, nosotros los venezolanos, hemos sabido por un rato ya que hay un montón de agentes de la CIA, que hay una importante presencia, que ha habido una importante presencia por un rato ya, ¿ok? Y pues se ha hecho muy claro, inclusive por esta designación de Gustavo González López, específicamente este personaje, eh, sabemos que es un elemento cercano y es un colaborador inclusive de esa agencia. Ahora, yo te pregunto algo. En ese ojo visor y por tanto en la cantidad de decisiones que se toman en cuenta o que se toman específicamente por la CIA con respecto a Venezuela, ¿qué tan conveniente es eso para nosotros? Mira, yo creo que la estrategia en general de Estados Unidos definitivamente es descabezar desde adentro. Es decir, hasta ahora, por ejemplo, ha entronizado o le ha dado un apoyo fundamental a Delcy Rodríguez, no porque considere que Delcy Rodríguez es la persona, digamos, ideal, una persona que está alineada con Estados Unidos. Hay una alineación, por supuesto, circunstancial, pero yo creo que es una estrategia de más que descabezar desde afuera, que fue lo que aplicó, por ejemplo, en el escenario de la guerra de Irak en 2003. Ellos están haciendo algo similar a lo que hicieron en Panamá. O sea, están utilizando a los mismos cuadros del régimen, sobre todo en la parte militar, para establecer los cambios por varias razones. Una de las cuales es, por ejemplo, que estas personas conocen muy bien la estructura, cómo opera esta estructura, y luego estas personas están en una situación comprometida en la cual ellos están también intentando salvar su pellejo. Delcy también está en esa jugada. Y en el caso concreto de Gustavo González López, ha habido obviamente conversaciones. El hecho de que González López fuera nombrado por Delcy como primero jefe de la Casa Militar y director del DIGESIM, es una jugada que pasó por el filtro de Estados Unidos.
Y el propio González López tiene un historial de relación con Estados Unidos. Recordemos que en el año 91, González López es una, digamos, de la vieja escuela, por decirlo así. Es una persona la promoción de él es del año 82, tiene 65 años, es mayor que Padrino incluso, es decir, que no tiene conexión con las nuevas promociones, generaciones que hasta hasta el viernes estuvieron al frente digamos, del alto mando militar. En el año 91, él fue enviado por el entonces ministro de la Defensa, Fernando Ochoa Antich, a hacer un curso cursos especiales de formación en la Escuela de las Américas, que está ubicada, originalmente estaba en Panamá, pero después fue movida para Fort Benning, en Georgia, que coincidencialmente, por cierto, es la sede, esa base militar es la sede de una de las equipos de fuerzas especiales que capturó a Maduro. Pero él estuvo allí, entrenó en operaciones psicológicas, tuvo el entrenamiento que muchos oficiales latinoamericanos tuvieron allí, y quedó una conexión como siempre, ¿no? Siempre queda esa relación. Y Estados Unidos ha venido hablando con varios militares, él no era el único, había otras conversaciones con Miguel Rodríguez Torres, por ejemplo. Miguel Rodríguez Torres, que estaba en España, supuestamente me dicen que está en Venezuela. La CIA hizo por lo menos 5 entrevistas con Miguel Rodríguez Torres para explorar todo el tema de los cambios, de cómo se puede, y él estaba completamente disponible, ¿no? Y la otra figura era el almirante Remigio Ceballos Hichazo, que también había sido formado en Estados Unidos. Es el único venezolano que estuvo en las fuerzas especiales de los Navy SEALs, porque él es de la Armada en Venezuela, y también tenía una relación desde esa época en que él estuvo también en esos años de formación. De modo que Estados Unidos ha estado explorando, y me dicen que ha estado incluso viendo otros currículum de otra cantidad de oficiales, porque como se puede suponer, ¿no? Y es importante, no puede haber una estabilización ni cualquier tipo de reformas si tú no tomas control estricto de la Fuerza Armada. Eso es un hecho inevitable, ¿no? Y por eso es que el tema de Padrino era urgente. El problema es que no había unos acuerdos. De modo que la figura de González López, independientemente de su pasado, todos tienen pasado, no hay hueso limpio en esa revolución, no hay hueso sano, como dicen. Había que escoger uno, y bueno, básicamente lo que se está seleccionando son personas que estén dispuestas a probablemente conducir una purga dentro de la Fuerza Armada y luego ayudar a abrir las puertas para realinear, ¿no? Obviamente esto es una etapa transitoria, es decir, todas las reformas que está haciendo Delcy y todos estos nombramientos necesariamente son nombramientos temporales. Las estrategias son estrategias temporales, porque lo que le interesa a Estados Unidos por ahora es abrir el motor económico, por un lado, que es el que va a su vez proporcionar los recursos para comenzar a reestructurar y a recuperar la economía de Venezuela. Pero obviamente estas personas tienen un fin, ¿no? O sea, tienen ya una fecha de vencimiento, y o sea, cuando mucha gente se pregunta, pero ¿por qué sustituyes a un monstruo con otro monstruo? Sustituyes a Padrino por González López, que tienen una historia que ya mucha gente ya se conoce bastante, ¿no? Bueno, el objetivo no es escoger a una persona que tenga un récord limpio, porque una persona que tiene un récord limpio, si es que logras conseguir a alguien dentro de la Fuerza Armada que tenga un récord limpio, no va a conocer, no va a tener el conocimiento de las estructuras de terror que hay, de crimen que hay dentro de la Fuerza Armada, y este personaje tiene ese conocimiento bastante detallado, y yo creo que es algo que hay que entenderlo muy bien. O sea, no se trata en este momento de comenzar militares idóneos para dirigir, no. Primero es un tema de desarmar, de desarticular, de desmantelar esa estructura que, de acuerdo a algunos informes, por cierto, continúa operativa. Es decir, hay algunos de estos mandos que están operando aparentemente en zonas, sobre todo fronterizas, favoreciendo el tema del narcotráfico y probablemente la minería ilegal. Pero toda esa estructura pertenecía o estaba, digamos, en combinación con
el actual alto mando militar que va de salida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender este nombramiento como un esfuerzo para avanzar en ese proceso de, digamos, realinear progresivamente la Fuerza Armada y no solamente en diferentes niveles, por ejemplo, el tema de reentrenar, el tema de desideologizar una Fuerza Armada que básicamente el mecanismo que tenía hecho ni los méritos, pero tampoco incluso los niveles de jerarquía. Es decir, Chávez a veces nombraba a un coronel y el coronel terminaba mandándole a un general. Ese tipo de distorsiones que todavía existen, eso es una parte. Y lo otro es, por supuesto, reconstituir la Fuerza Armada con tecnología, por supuesto, controlada por Estados Unidos, porque hace falta la Fuerza Armada para las otras tareas que tiene el régimen, que es combatir los carteles que tienen presencia en Venezuela, sobre todo en las zonas como los estados Zulia, Táchira, Apure, la zona de Guayana, la zona del Caribe, Sucre, Falcón. Es decir, hay unas tareas que solamente la Fuerza Armada tiene que hacer. Estados Unidos no puede comenzar a mandar soldados a hacer esas tareas que debería hacer. Entonces, la solución que ellos encontraron es, vamos a utilizar la misma Fuerza Armada, y de hecho eso lo dijo, por cierto, el comandante del Comando Sur, el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, el viernes ante el Senado. Él dijo que entre los temas que se discutieron cuando él estuvo de visita en Caracas era el combate contra el narcotráfico. De modo que no solamente es cambiar una figura, sino es reorientar completamente una Fuerza Armada que hasta ahora estaba, digamos, desperdigada, ¿no?, en términos de liderazgo. Y luego, por otro lado, y esto viene de unas fuentes militares que yo he estado consultando, los militares quedaron verdaderamente traumatizados, ¿no? Ellos entendieron que el poder de Estados Unidos es prácticamente, o sea, es imposible. La idea de organizar un golpe para levantarse y tratar de rebelarse a la autoridad de Estados Unidos, eso no existe en este momento en el estamento militar chavista, y ellos están entendiendo que no les queda otra sino alinearse, ¿no? Y entonces mucha gente ha estado incluso entrando en comunicación por diferentes vías a través de otros militares que están aquí en Estados Unidos para tratar de tener una relación también con la fuerza, con el Pentágono aquí, con las autoridades, y eso ya ha producido un cambio, incluso antes de que comience a manifestarse ese liderazgo de González López. Está ocurriendo ese cambio, ¿no?, importante. Y luego Estados Unidos también quiere, y esto también es parte estratégica, no solo con Venezuela, sino también en sus planes, digamos, prioritarios en este momento. Estados Unidos quiere romper de cuajo, digamos, la relación con Rusia, la relación con Irán. La relación con Cuba ya se disminuyó bastante. Los cubanos estaban metidos en todas las guarniciones de Venezuela. Yo hice un trabajo en el año 2023 sobre exactamente los lugares donde estaban. Había un montón de gente en Fuerte Tiuna, ya no existe esa gente allí. Había una presencia, por ejemplo, en los organismos como el CEOFAN, que para tomar decisiones, ellos estaban en las reuniones del alto mando siempre. Ya eso no está ocurriendo. De modo que esa es otra tarea importante, porque para Estados Unidos es clave que Venezuela no pueda operar en estos momentos como una plataforma potencial de ataques hacia Estados Unidos. Fíjate, Castro, quiero detenerme un segundito en un nombre inevitable dentro de todo este reacomodo, ¿no? Tú escribiste en algún lado o comentaste que con este cambio Padrino quedaba totalmente marginado y Cabello pierde otra instancia importante de poder después de que Delcy ya le hubiera quitado el control del DIGESIM. O sea, ¿estamos viendo el comienzo del debilitamiento definitivo de Diosdado dentro del chavismo o todavía conserva poder real en las otras estructuras? Mira, para entender un poco, en mi opinión, la razón por la cual no le han cortado la cabeza a Diosdado es porque Diosdado controla, digamos, una parte importante del aparato represivo en Venezuela que se mantiene activo. Él sigue haciendo amenazas, etcétera. Él tenía un control más o menos bastante directo en la época de Maduro del DIGESIM,
pero también tiene bajo control el SEBIN y la Policía Nacional, que es un organismo que se ha transformado, ¿no? Recuerden que ese organismo tenía unas fuerzas especiales que se llamaban el FAES, después cambiaron de nombre, ahora se llama UOTE, que es una unidad que se estima tiene unos 1000 soldados especiales que pueden hacer mucho ruido si se lo proponen. Y luego, a través de su hermano, José David Cabello, alias el Mocho Cabello, toda la promoción del alto mando militar que acaba de ser despedida el viernes, todos eran compañeros de promoción de José David Cabello. Entonces, a través de esa conexión, Diosdado Cabello tenía una influencia bastante notable en las Fuerzas Armadas. Nuevos nombrados, no he examinado esa parte, no tengo idea, por ejemplo, si alguno de los nuevos miembros del alto mando militar tenían una relación con Diosdado o le van a responder a Diosdado. Yo personalmente creo que no. Que Diosdado es, todo el mundo sabe, ¿no? En Venezuela, en el chavismo, que Diosdado es una figura radioactiva, ¿no? Que no es el ganador, pues entonces nadie va a apostar a perdedor. Eso por un lado. Y luego, la relación, por ejemplo, de Gustavo González López con Diosdado, que en el pasado fue muy estrecha, se rompió por varias razones, una de las cuales era, no sé si ustedes recuerdan, pero en el 2018 hubo un evento bastante extraño, ¿no? Bastante raro, que protagonizó justamente Gustavo González López y fue a finales del 2018, González López le ordena a una comisión armada de DICIP, él era jefe del SEBIN en ese momento, perdón, del SEBIN, era el jefe del SEBIN en ese momento, a interceptar la caravana donde iba Maduro. Hombres armados, motorizados, lo interceptaron cuando Maduro iba por la carretera de Caracas-La Guaira. Y entonces ocurre algo que me lo contó una persona que estuvo en esa situación, que conoció de cerca, ¿no? Dice que, esta fuente dice que los militares le dijeron que tenían órdenes de detenerlo a Maduro. Y entonces, ¿quién dio la orden? Bueno, el general González López. Bueno, yo les doy otra orden, yo soy el jefe. No, nosotros obedecemos, decían los oficiales. Nosotros obedecemos a González López. Entonces, finalmente Maduro aparentemente llamó por teléfono a González López y González López ordenó a retirar esa comisión, digamos, fuertemente armada que había intentado interceptar a Maduro. No sabemos para qué era, si era que lo iban a detener para... No, esa es la parte que no está clara. Entonces, aparentemente lo que dice esta fuente es que eso fue una orden de Diosdado Cabello por alguna razón, como para tratar de quizá mostrarle a Maduro, yo también tengo poder, y a lo mejor, porque tampoco es que había una relación estrecha, digamos, entre Maduro y Diosdado. Y a partir de ese momento, entonces, destituyen a González López, lo meten preso, incluso lo desaparecen por varios meses, hasta que en enero del año siguiente hubo un magistrado que renunció, que digamos del Tribunal Supremo, se llama Cristian Serpa, y él más o menos el 5 de enero del año 2019 hace la denuncia, dice González López lleva meses desaparecido. Entonces pedimos una fe de vida, y después que él hace ese pronunciamiento, al día siguiente aparece otra vez González López, ahora nombrado como asesor de seguridad de Maduro, de la presidencia. Una cosa que uno no entiende cómo se produjo ese cambio allí, pero lo que me dice esta fuente es que esa situación la hizo él porque Diosdado le dijo que la hiciera, y después Diosdado lo dejó solo. Entonces, la relación que él tenía con Diosdado en ese momento, él siguió después, ese año lo volvieron a encargar del SEBIN, después que Manuel Christopher Figuera, que era el jefe del SEBIN en ese momento, desertó con todo este alzamiento militar que organizó Leopoldo López y Juan Guaidó. Y luego de ahí estuvo hasta el 2024, que fue cuando se encargó de un cargo que le crearon a él, que se llama la Intendencia de PDVSA, y allí fue donde Delcy aparentemente estrechó relación con él, ¿no?
pero ya el quiebre, digamos, de la relación de González López con Diosdado se había producido y aparentemente, pero hay un detalle importante, en el momento que a él lo detienen como consecuencia de este evento raro, extraño, ¿no? de intentar detener a Maduro, él él se dio cuenta que estaba solo, que no tenía apoyo, entonces comenzó a hablar con los gringos, con la CIA, y establece unos canales de comunicación. No es extraño esto. Mira, Diosdado Cabello a lo largo de los años envió constantemente emisarios a Estados Unidos, incluso contrató a un abogado con el cual yo hablé, un abogado aquí en Miami, un tipo que había trabajado en el FBI y ya estaba en la práctica privada, para que Diosdado quería resolver su problema con Estados Unidos, con todas estas acusaciones que tenía, etcétera. De modo que no es raro, hay muchos de estos militares que han intentado establecer relaciones directas con Estados Unidos, sobre todo a través de la CIA. Bueno, González López estableció a partir de ese año 2018 y desde entonces ha tenido una relación de comunicación, de entendimiento con la CIA, y obviamente esto es lo que creo yo que ha jugado un papel en esta circunstancia, primero para ser nombrado como el jefe de seguridad de Delcy Rodríguez, por un lado, y por otro ahora como nuevo ministro de la Defensa. Y yo creo que él no es una persona de Diosdado Cabello ya, o sea, él probablemente lo fue en el pasado, pero ya está desmarcado, ¿no? Y tiene como esa cuenta pendiente, y todo esto son elementos que Estados Unidos conoce, sabe muy bien. Si González López estaba hablando con la CIA del 2018, imagínate tú la cantidad de información. El otro dato muy interesante, muy importante, es que González López no solamente está mostrando su disposición a colaborar en lo que Estados Unidos le pida, sino que está dando información que solo él conoce. Acuérdate que él fue jefe del SEBIN, o sea, el jefe del espionaje en Venezuela, conoce muchos secretos, y esta es la razón por la cual tenemos a una persona como el ministro de la Defensa. No porque este vaya a ser el gran ministro de la Defensa por el resto por los próximos 5 años, o porque vaya a ser el adesentamiento de la fuerza. No, simplemente es una estrategia coyuntural en la cual Estados Unidos quiere atacar los puntos críticos dentro de la Fuerza Armada, quiere desactivar, quiere aislar todos estos elementos que hasta ahora habían, junto con Maduro, habían controlado la institución, y con Diosdado, por supuesto. Recordemos el alto mando militar del Mocho Cabello. Entonces, cuando uno tiene esta información, tú dices, bueno, obviamente que el objetivo no es simplemente nombrar o premiar a un tipo como Gustavo González López. Él sabe que tiene un futuro muy negro, por eso es que hace esto, y esto siempre ha sido así, ¿no? O sea, esto ocurrió en Panamá, y la historia de Panamá es muy interesante porque es bastante similar a esto que está pasando ahora en Venezuela. Mira, Casto, hablando de amenazas y radioactividad, el regreso de María Corina a Venezuela. Tema debatido, discutido, tiene connotaciones de todo tipo. Hay temas emocionales, hay temas lógicos, hay temas estratégicos, ¿verdad? Entonces, es el timing político justo, preciso, versus la seguridad, pues, de su propia humanidad y su capacidad de movimiento al volver, porque pues estamos clarísimos que ella no va a regresar a esconderse de nuevo. ¿Cómo ves tú ese panorama de la vuelta de María Corina? Porque sabemos que ella tenía mucho ímpetu en hacerlo, y Trump posiblemente, personalmente, le dijo, mira, bájale 2, porque todavía no estamos listos para protegerte al 100%. ¿Cómo ves tú eso, Castro? Bueno, yo creo que primero hay que entender algo, digamos, previo a María Corina, previo a todo esto, porque esto es una decisión que toma Estados Unidos. Estados Unidos, digamos, invierte una importante cantidad, no solo de recursos, sino de capital político, en el caso de Trump,
y obviamente con el derecho de tomar las decisiones, ¿no? Como es natural, es la potencia que está mandando, ¿no? Y no solamente manda a Delcy, también manda, o sea, piensa que quiere, o sea, tiene un plan que necesita realizar y naturalmente va a tratar de evitar posibles factores que puedan interrumpir la realización de ese plan, al menos en la planificación que ellos tienen. ¿De qué man, o sea, la pregunta que yo me hago es, ¿existe la posibilidad de que los venezolanos le digan a Trump, ok, Trump, hasta aquí llegaste tú, por favor, retírate, nosotros nos encargamos a partir de ahora, ¿no? No existe eso. Es decir, Estados Unidos tiene un plan, porque repito, y esto es una cosa que también es importante, Venezuela es una parte de un plan mucho más grande, yo creo que eso ha sido bastante claro, lo dijo el propio general Donovan el viernes ante el Senado. Esto es parte de un esfuerzo para estabilizar la región. Parte de esa estabilización ahora lo estamos viendo, por ejemplo, en Ecuador, donde hay ahora una actividad conjunta del Pentágono con las fuerzas militares de Ecuador. Y en otros países, en Bolivia tengo entendido que también se está reactivando esos acuerdos de cooperación que había en el pasado antes que llegara Evo Morales. Y así, en Colombia, por ejemplo, hay una extraordinaria presión también y en otros países. Pero el punto fundamental es que Estados Unidos tiene una estrategia, se siente obviamente con el derecho de aplicar la estrategia con los criterios que ellos tienen, atendiendo por supuesto a los intereses, porque como dije al principio, tú puedes ver el proceso venezolano desde Venezuela, desde lo venezolano, desde los intereses que los venezolanos consideramos que son nuestros intereses, pero una cosa distinta se ve desde Washington. Washington está viendo esto de una manera diferente, ¿no?, a como se está viendo en Venezuela. Y yo creo que María Corina, que al principio quería decir, bueno, esto era lo que les estaba pidiendo, esto es lo que quería, ahora entonces vengo a entrar yo en acción. Y yo le digo, hold your horses, o sea, cálmate, porque el plan que nosotros tenemos todavía no se ha realizado. Y aquí siempre recuerdo yo creo que María Corina ha entendido que la mejor opción que tiene es, digamos, entenderse, establecer una línea de entendimiento con la Casa Blanca, con Trump, que le ha abierto las puertas, tiene comunicación, etcétera, pero al mismo tiempo ha entendido que lo más conveniente es esperar el momento en que se produzca la situación más propicia para su retorno, ¿no? Yo creo que ella ha entendido que no tiene, o sea, ella no puede imponer decisiones, en primer lugar. Es muy difícil. ¿Cómo tú puedes decirle a Trump, mira, Trump, esto es lo que tienes que hacer, no lo que estás haciendo? No existe esa manera. Margarita ha entendido, está esperando su momento. Obviamente ella necesita mantenerse sobre el tapete, mantenerse activa, calentar, por lo menos desde donde esté. Porque el problema del retorno de María Corina es, no, a mí no me preocupa tanto el tema de la seguridad como el tema de que va a significar un calentamiento de las calles, probablemente un escenario caótico que el régimen quizá pueda utilizar para crear caos, para exactamente hacer lo que Trump no quiere en este momento, por el problema que tienes en Irán y otras cosas que está atendiendo. Entonces, María Corina entendió, ¿no?, en mi opinión. Y yo creo que este no es el momento de María Corina. Yo creo que María Corina tiene que esperar, porque como tú dijiste, no va a ir para esconderse en una casa a esperar qué, ¿no? María Corina va directo a la yugular. O sea, si María Corina va a Venezuela, va directo a calentar las calles, va a hacer un gran recorrido para levantar a los pueblos, a todos, a los venezolanos, y le va a poner una presión al régimen que es muy complicada, porque el régimen está en este momento en medio de una pelea interna, ¿no? Hay sectores importantes. Diosdado tiene que estar dándose cuenta, obviamente, que lo están cercando, ¿no? Y se siente como probablemente más acorralado de lo que estaba cuando comenzó este proceso. Y los demás, los grupos, los colectivos, por ejemplo, que también maneja Diosdado, están llamando a Delcy traidora. Es decir, hay una pelea y Delcy está
tomando control, ¿no?, de las diferentes instancias de la burocracia, del régimen, sin atención o sin ponerle cuidado a si esta persona tiene, o sea, ya Diosdado ha perdido definitivamente y va a seguir perdiendo, es parte de la estrategia de Estados Unidos, pero la presencia de María Corina es una cosa que los descoloca por completo, ¿no? Yo creo que Estados Unidos lo sabe, ellos saben que María Corina sería un factor totalmente digamos, incluso plantearía un escenario de confrontación con el régimen, y en esta situación, en este momento, ellos consideran que no es de acuerdo. Y yo creo que María Corina lo ha entendido muy bien, ¿no? Ella está manejando su agenda. Ella es sumamente... A mí lo que me sorprende de María Corina, no me sorprende, por supuesto, pero me llama mucho la atención que la capacidad de adaptación que tiene María Corina, ¿no? Cómo se va adaptando, cómo va asumiendo los retos que va enfrentando. Si tiene que cambiar, cambia. Si tiene que esperar, tiene que esperar. Y ella lo está asumiendo como parte del proceso, naturalmente. Yo creo que es lo mejor que está haciendo. Ya va. Ok, que no podía abrir. Fíjate, Castro, hablando precisamente de María Corina, tú hablabas en uno de tus programas, destapas una operación oscura contra ella, ¿no? O sea, ¿quiénes son los autores intelectuales dentro del interinato? O sea, Delcy, Diosdado, ¿o hay manos americanas involucradas? Mira, yo creo que parte del proceso, incluso antes de la captura de Maduro, que se desarrolló para apuntalar a Delcy, porque sabemos que Delcy, ella promovió, ¿no? No sabemos si a espaldas de Maduro o a sabiendas de Maduro, pero hubo definitivamente algunos aliados, digamos, ¿no? Hay empresarios señalados, por ejemplo, Harry Sargent, que es una persona que tiene intereses, no solo tiene intereses en Venezuela, le acaban de dar, por cierto, una nueva licencia para exportar petróleo, aparte de la que él ya tenía para negociar con asfalto, que ha sido básicamente el producto que él estaba muy interesado, porque él es un gran distribuidor de asfalto en los Estados Unidos. Pero esta persona este Sargent tenía una relación muy directa con Maduro, con Cilia y con Delcy, desde antes, ¿no? Alguien me estaba diciendo que incluso le decían el tío Harry, un tipo de, digamos, de cercanía que llegaba a ese punto. Y obviamente se desató una cantidad o sea, una campaña en algunos medios, incluyendo New York Times y otros medios, primero para favorecer, para lavarle la cara a Delcy, a fin de prepararla, ¿no?, para este liderazgo, y al mismo tiempo para recomendar la idea de que María Corina no era la mejor líder para una transición en las primeras de cambio. Y allí obviamente han participado, digamos, cabilderos contratados por esta persona, por Harry Sargent. También ha actuado otro personaje que afortunadamente ha salido de la administración, que se llama Richard Grenell, que también estuvo, no sabemos si es si hubo una animadversión o porque también él estaba representando algunos intereses. Y luego Chevron también hizo un cabildeo importante para tratar de apuntalar a Delcy, porque habían como entendimientos previos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, el papel de este personaje oscuro que se llama Ali Moshiri, que fue director de Chevron en Venezuela durante muchos años. Yo lo incluí el historial completo en mi libro Chavistas en el Imperio. Después pasó a dirigir las operaciones en América Latina, después se retiró por su lado, pero él siguió haciendo operaciones en Venezuela a favor del régimen, y como se reveló en un reciente artículo, él operaba también con la CIA, era un consejero de la CIA. Y luego la CIA también había tenido una especie de como de relación un poco extraña con el régimen, sobre todo con estas personas que hemos hablado. O sea, la CIA mantenía como una vía de comunicación, y también, por supuesto, la decisión de Trump de permitir o de apuntalar el liderazgo de Delcy se produjo después que la CIA le presentó un informe donde decían que la persona adecuada para esta circunstancia era Delcy. Pero a mí lo que me llama la atención es que incluso después que Delcy está apuntalada, ha continuado, digamos, una campaña de bajo
digamos, bajo cuerda en la administración Trump. Hay, por ejemplo, y esto es una información que me pasaron esta semana, hay algunas personas dentro del equipo de Trump en la Casa Blanca que simplemente piensan que María Corina no, como que se le subió los humos, o que quiere ella ahora apoderarse del proceso. Y bueno, todas esas fuerzas están actuando ahí, pero obviamente con esta apertura que ha tenido el presidente Trump con ella directamente, y por supuesto, hay dos poderosos aliados que tiene María Corina. Uno es Marco Rubio, como se sabe, que mejor que nadie conoce lo que está pasando, y la otra es Susie Wiles, que es la jefa de gabinete, que también es una persona, ella es una persona que se formó en la Florida, que vivió muchos años aquí antes de ir a la Casa Blanca, y es una aliada muy poderosa. Es la mujer que básicamente abre la puerta de acceso a Trump, a quien quiera que vaya a entrar. Entonces había unos aliados allí, pero ha seguido como una campaña tratando de malponer a María Corina, primero como que no tiene las relaciones, no tiene los contactos, no tiene la aceptación, cosa que no es verdad, por supuesto, y piensa que ella no va a ser capaz de controlar el caos si se presenta en Venezuela. Y eso es una campaña sin duda, ¿no?, que se ha desarrollado, pero básicamente por estos intereses que hay otros grupos. Por ejemplo, me dicen que el grupo de los bonistas, todas estas compañías, todos estos funds, hedge funds y todas las grandes firmas que compraron la deuda a precio a un gran descuento de la deuda de Venezuela, la deuda soberana, la deuda de PDVSA también, y ellos quieren cobrar, ¿no? Entonces ellos saben que María Corina tiene una posición sobre ese tema de los papeles, que los papeles hay que revisarlos, porque mucha de esa deuda se emitió probablemente de forma fraudulenta, y no aguantarían una auditoría, ¿no?, sobre todo para establecer cómo fue que se emitió. Acuérdate que eso, o sea, todos estos papeles de la deuda se emitieron en unas circunstancias un poco extrañas, ¿no? Y además hubo mucho tráfico, mucho negocio, muchas comisiones. Entonces, aparentemente María Corina consideró en algún momento, no sé cuál es su pensamiento en este momento, pero ella consideró que todos esos papeles de la deuda venezolana tenían que revisarse. Y por supuesto, estas compañías que tenían posesión de esos papeles entraron en pánico y dijeron: mira, si María Corina se encarga del poder, entonces nos quedamos sin cobrar sin cobrar este dinero, ¿no? O sea, sin hacer nuestro agosto, porque es una cosa que compraron ellos probablemente en centavos, y ahora lo van a pagar completo, ¿no? Entonces ellos tienen la expectativa. Esto es también un grupo de potenciales enemigos que, según me dicen algunas fuentes, también están trabajando bajo cuerda, y no solamente bajo cuerda, a veces abiertamente. Tú ves, por ejemplo, hay personajes como Francisco Rodríguez, por ejemplo, que por cierto fue jefe de economistas de la Asamblea Nacional hace ya algún tiempo, y él ha estado siempre hablando en contra de María Corina y al mismo tiempo representando los intereses de los bonistas. De modo que hay una fauna allí que odia a María Corina y está trabajando para tratar de minimizarla. Bueno, las presiones son increíbles, como tú las describes, es como, bueno, nos estamos forjando como un diamante, ¿no? Al resistir todas esas presiones de todos lados. Pero yo quería introducir aquí un elemento, ¿no? Que somos los venezolanos, ¿no? Los venezolanos afuera y los venezolanos que están adentro, pasando todavía las de Caín, ¿no? Y que se ven como huérfanos de a quién acudir. O sea, primero con un decreto de amnistía que no se ha cumplido en su totalidad, y después como ciudadanos de Venezuela, ¿no?, como venezolanos, estamos en una situación que no sabemos a dónde acudir para reclamar,
cualquier cosa que esté pasando. ¿A dónde va el dinero del petróleo? ¿En dónde se invierte? ¿Dónde están las medicinas? Entonces es un clamor que hay allá adentro del 80% o más del 90% de ciudadanos venezolanos que apoyamos a María Corina, que no tenemos voz, porque no le podemos reclamar al gobierno de Estados Unidos, pues es el que nos está ayudando, pero tampoco le vamos a reclamar a Delcy porque ya sabemos quién es y qué han hecho en toda la vida. Entonces, yo creo que esa situación, ¿cómo se solventa eso? Y no tenemos a María Corina adentro. Definitivamente María Corina es como la madre de Venezuela y estamos huérfanos totalmente en este momento y hay un descontento, pues. Hay un descontento porque mi mamá no está, o sea, ¿dónde está mi mamá? ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo calmamos esa preocupación que tiene definitivamente los que están, más los que están adentro que los que estamos afuera? Bueno, mira, mi opinión sobre esto o mi recomendación es que no hay otro remedio que protestar, ¿no? O sea, llegamos a un punto, supuestamente la oficina o sea, la embajada de Estados Unidos tiene mecanismos para recibir denuncias, etcétera, pero yo creo que llegamos al punto en que hay que comenzar a hacer sentir todas estas inconformidades, ¿no? Yo creo que esto tiene que salir, tiene que expresarse, pero no solamente en Venezuela, porque muchas de las decisiones se están tomando también en Estados Unidos. Una de las cosas que me criticaban, no que me criticaban, sino que criticaban aquí, por ejemplo, algunos congresistas con que yo he estado hablando, es que no hay grupos venezolanos de presión haciendo cabildeo organizado, profesional en Washington. Es decir, por ejemplo, lo está haciendo María Corina, ¿no? Pero de una manera, está ya sola, ¿no? Ahora cuando sale para América Latina, entonces, es decir, ¿qué han hecho los cubanos, por ejemplo? Los cubanos han contratado compañías de cabildeo, han establecido una estrategia que incluye además una estrategia de medios, una estrategia informativa, y han comenzado a dirigirse a todas las instancias, y no solamente en el gobierno, sino en el Congreso y otras instancias, por supuesto, en todos los lugares, para ponerle presión, para tratar de decir qué está pasando aquí, qué está pasando allá. Por ejemplo, el tema de la distribución de las medicinas, me parece que eso es un tema que tiene que haber una respuesta, tiene que haber una gran presión para la encargada de negocios en Caracas, qué está pasando. O sea, uno supone, ¿no? Y creo que Estados Unidos también, y esto lo ha dicho el secretario del Tesoro, por ejemplo, Scott Bessent, que ellos tienen algunos mecanismos de auditoría. Bueno, pero entonces, es decir, nada de esto te lo van a regalar. La gente piensa que como llegó a Estados Unidos, entonces ahora vamos a recibir la papilla masticada. No, no, no. Esto es un tema de pelear. Entonces tendría que conformarse algún tipo de presión, de campaña sostenida, ¿no? Y probablemente María Corina pudiera estar al frente, pero si no está al frente hay muchas organizaciones venezolanas que pueden hacerlo. Vamos a chequear cuáles son los hospitales donde se repartieron y vamos a ver que hay que ir a los hospitales en ese particular tema, pero del manejo de los recursos petroleros, etcétera. La presión tiene que ponerse en Washington. Entonces tiene que haber algún tipo de petición de investigación. Hay que presionar a los congresistas en general, a la propia administración. Hay que tratar de subirle el costo político también, ¿no? Porque en medio de la situación, Trump está haciendo un gran trabajo por Venezuela, pero también tiene otras distracciones, tiene otras prioridades, y probablemente el tema de la medicina no es un tema de mucha o de gran prioridad, ni tampoco el aumento de los salarios o cómo reducir la inflación. Hay un equipo, como se sabe, en el departamento, mira, hay 5 departamentos o instancias en Estados Unidos que están trabajando el tema de Venezuela. Está el Departamento del Tesoro, que está manejando los recursos, ¿no? Sabemos que Delcy tiene que presentar un presupuesto mensual de sus gastos, y luego el propio Departamento del Tesoro, que me imagino debe tener personal en Venezuela o gente de la embajada trabajando en esa auditoría para asegurarse que el dinero se está gastando
en lo que tiene que gastarse. Luego está el tema del secretario de Energía, el Departamento de Energía, que está manejando todos los ingresos, todas las operaciones de venta del petróleo que lo está organizando lo está llevando a cabo a través de compañías transnacionales como Trafigura, por ejemplo, Vitol y otras más. Luego está el Departamento de Estado, que también tiene una parte importante, ¿no? Está el Departamento de Defensa y está el Consejo Nacional de Seguridad. Es decir, hay diferentes lugares donde yo creo que tiene que incrementarse la presión en términos de, bueno, necesitamos que se rindan cuentas y aquí hay que desarrollar una campaña importante, ¿no? ¿Dónde están los reales? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está gastando? ¿Dónde están o sea, es parte de la estrategia que repito, porque nada de esto, o sea, ninguna de las necesidades de los venezolanos inmediatas se van a resolver si no hay una presión en la calle, ¿no? Y esto es una cosa importante porque Trump tiene una sensibilidad para el tema de la popularidad y de las encuestas, ¿no? Fíjense ustedes cuando recientemente salió la encuesta sobre la actitud de los venezolanos frente a la intervención militar, a la captura de Maduro. Una de las cosas que se destacó allí fue que el 85% de los venezolanos le estaban agradecidos con Trump. Trump retuiteó esa encuesta como diciendo, mira, yo soy popular hasta en Venezuela. Ok, pero entonces ahora tienes que ponerle la misma presión para decir, mira, pero la popularidad se te está bajando porque la gente está molesta, porque no sabe qué está pasando. Y esto es un tema justamente muy sensible porque una de las características de esta dictadura es que todo, o sea, es la falta de transparencia, ¿no? Y ahora continúa esa falta de transparencia, ¿no? Entonces, no es suficiente pensar que Estados Unidos está haciendo las cosas bien, hay que exigir pruebas, pero esto hay que obtenerlo a través de la presión. No sé si María Corina está trabajando en esa dirección. Yo no he visto, digamos, una campaña consistente, no solamente aquí en Estados Unidos, perdón, en Venezuela, sino aquí en Estados Unidos, en los medios de aquí, qué está pasando con ese dinero, quiénes se están beneficiando. Yo creo que hay una tarea importante ahí que hay que hacer. Sí, Débora, yo sé que le vas a dar la mano a la gente que tiene sus manitos levantadas hace rato, pero fíjate que me gusta mucho que hayas dicho eso, independientemente de la decisión que pueda tomar María Corina o el trabajo que esté haciendo, nosotros tenemos que hacer un trabajo. Hoy precisamente leí un artículo en La Patilla de Ana Julia Jatar, ¿no? que decía que el regreso de María Corina, o sea, se inclinaba la balanza hacia el regreso de María Corina, ¿no? Y no se trata de desafiar a Estados Unidos, sino de recordarle, por eso es importante lo que tú dices, Castro, ¿no? Recordarle y nos toca a nosotros hacerlo. Y recordarnos además que la legitimidad no se negocia con acuerdos oscuros, se construye con la gente. Y que en última instancia el futuro de Venezuela no puede decidirse sin la participación de nosotros los venezolanos, ¿no? Entonces, eso lo comentaba ella en La Patilla y bueno, creo que es importante realmente que por lo menos los que te estamos escuchando aquí de alguna manera reaccionemos y trabajemos, ¿no? Débora. Gracias. Bueno, vamos a abrir la sala. Le voy a dar la palabra primeramente a Rafa Santiago. Desde su canal de YouTube está transmitiendo esta entrevista para que le haga una pregunta a Castocando. Adelante, Rafa, y gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a toda tu audiencia. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, yo aquí escuchando este análisis muy interesante del señor Castro y saludarla primero a ustedes, chicas, que tenía tiempo sin estar por aquí con ustedes. Qué gusto poder escucharlas nuevamente. Y nada, escuchando al señor Castro me surgía mucho con el nuevo con el nuevo ministro de Defensa. Y muchas voces habían hablado de que había una relación cercana allí, de que era una ficha de Diosdado. Bueno, usted nos ha dicho muy claro que es una relación que está bastante alejada, ¿no? Pero yo quería preguntarle más allá de eso, que es uno de los temas más importantes que creo que he escuchado hasta ahora. Quería preguntarle es sobre la expectativa de lo que viene en el juicio, que va a pasar en unos días con Maduro, que se tiene que presentar ante el tribunal en Brooklyn. ¿Qué podríamos esperar los venezolanos que pasen en esa audiencia? ¿Cuál es la expectativa que tiene usted hasta ahora? Bueno, hay realmente dos cosas que van a pasar. Uno primero es resolver esta petición que hizo la defensa de Maduro para, uh, digamos, como suspender o eliminar el caso completamente porque
bajo la excusa de que Estados Unidos no le está permitiendo que el régimen en Venezuela le pague la defensa, ¿no? Ese es un recurso que todavía no se ha decidido. Hubo una argumentación importante que hizo la Fiscalía Federal de Nueva York sobre por qué debía considerarse, o sea, que Estados Unidos no reconoce a Maduro como nunca lo reconoció, ¿no? Y es la razón por la cual se produjo aquella carta del Departamento de Estado aclarándole a la Fiscalía que Estados Unidos nunca ha reconocido a Maduro como legítimo, que es la base fundamental de por qué Estados Unidos entonces en consecuencia no puede emitirle una licencia para que se produzca ese pago. El otro tema es el tema simplemente del inicio del juicio, que es como se presentan ya las acusaciones formales y se presenta todo el tema del jurado, etcétera. O sea, es el juicio formal, creo que es el 26, sería el miércoles, ¿no? Si no me equivoco, el jueves, perdón. Esas son dos cosas. Ahora, con respecto a este tema, Maduro ha insistido, por cierto, recientemente, que él es una persona sin recursos, no tiene dinero para pagar ningún tipo de defensa, ¿no? Una defensa que por su propia naturaleza es bastante costosa. Llama la atención, por cierto, que hace probablemente 3 semanas vi un pronunciamiento que hizo Wilmer Ruperti en ese momento. Creo que dijo que él estaba dispuesto a financiar la defensa de Maduro siempre y cuando el régimen, el interinato le diera contratos, ¿no? Contratos petroleros. Pero bueno, ya sabemos lo que le pasó a Ruperti recientemente, ¿no? Que creo que está detenido bajo sospecha, bueno, igual que Raúl Gorrín y otros más. Pero el punto creo que va a ser un tema crítico, este tema del recurso, porque como sabemos, una vez que se capturó a Maduro, Estados Unidos ordenó el congelamiento de $700 millones asociados a Maduro, y luego hay numerosas investigaciones de Estados Unidos en la cual sobre los fondos, cómo se maneja todos estos fondos, por ejemplo, la venta de oro, la venta o simplemente fondos que fueron transferidos de Venezuela bajo el nombre de Maduro a cuentas en bancos, por ejemplo, de africanos, ¿no? Yo saqué en un programa el año pasado cuentas con sus números y todo, había una cuenta por lo menos que tenía $200 millones en el Banco Central de un país africano que no recuerdo ahora. ¿Cómo se llama el país de Idi Amin Dada? Uganda, el Banco Central de Uganda. Entonces, allí había una cuenta, yo tengo el documento, no es un documento reciente, pero es un documento que muestra que Maduro tiene cuentas. Ahí había $200 millones, él estaba haciendo una adquisición, estaba pagándole al Banco Central de Irán. Y también sé que hay y esa investigación, por cierto, del Banco de Uganda, que se hizo por una transacción de oro, la condujo la CIA, por otro lado, y yo hablé con una persona que participó en esa operación. También hay cuentas en el Banco Central de Irán, por un lado, y también hay varias cuentas en bancos rusos que Estados Unidos tiene conocimiento perfectamente. Entonces, esto es una situación bastante delicada para Maduro porque pudiéramos ver en esta primera de cambio, ¿no? Para resolver esta petición de Maduro, quizá una revelación, ¿no? Un destape de todas estas cuentas que pertenecen a Maduro, que han pertenecido todas estas operaciones financieras que Estados Unidos ha venido investigando por años, ¿no? Sin contar, pues, recordemos que Estados Unidos acusó a Alex Saab no solamente por sus propios crímenes, sino también por ser testaferro de Maduro. Y esa es la razón por la cual, obviamente, Estados Unidos le quiere meter mano a Alex Saab. Entonces, ahí pudiéramos ver no solamente, digamos, el tema del inicio, o sea, el 26 es la primera audiencia del caso formal, ¿no? Ahí tiene que haber, yo no sé si ya se hizo la selección de jurado o probablemente se comienza ahí el jurado. Es posible que ya ha habido una selección de jurado, pero este caso del tema de la supuesta pobreza, que nadie se la cree, por supuesto, de Maduro,
creo que es un tema que puede traer mucha cola en esta misma semana que comienza. Bueno, ahora le voy a dar la oportunidad a lo mejor, pero antes quiero preguntarte, Casto, ¿cuánto tiempo tienes para nosotros? Porque hay muchas manitos ahí para preguntas. Bueno, media hora más, ¿te parece? Perfecto. Entonces, lo mejor, adelante con tu pregunta. Hola, muy buenas noches. Gracias, Débora, Elizabeth y Carlota, por abrirnos esta ventanita a podernos comunicar directamente con Castocando. Bueno, mi pregunta para usted, gracias por estar aquí, señor Castocando. Y bueno, aquí le tengo mi pregunta. Usted, que ha seguido de cerca la dinámica de la FAN durante décadas, pues, ¿qué elementos concretos tendrían que ocurrir en estos cambios de la cúpula? Deserción masiva, cambios de mando, rupturas, lealtad del cartel de los soles, alineación con la Constitución de 1999, etcétera, 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 para que dejemos de hablar de remodelación cosmética y empecemos a hablar de un verdadero punto de no retorno hacia una Venezuela libre. Mira, yo quería hablar un poquito, para responder la pregunta, sobre algo que pasó, por ejemplo, inmediatamente después en Panamá de la captura de Noriega. Después que captura, y esto es importante porque yo creo que estamos en un proceso que tiene algún tipo de paralelo. Después que se capturó a Panamá, a Noriega en Panamá, entonces ahí se encargó, por supuesto, Guillermo Andara, que era el presidente, y fueron destituidos todos los jefes militares, pero la primera decisión de Estados Unidos fue nombrar como jefe de los militares, jefe de facto, a un elemento que se llama Eduardo Herrera Hassan, que era uno de los matones de Noriega, que se había peleado con él, y entonces, como producto de esa pelea, él salió del país antes de la captura de Noriega. Después que lo capturan a Noriega, entonces Estados Unidos facilita el retorno de este elemento, que era, repito, era como el González López de Noriega. Bueno, no sé si de Noriega, no sé si es la comparación exacta, pero era un tipo que era partícipe, que había sido partícipe de los desmanes de Noriega en el ejército. Y ese señor comenzó en ese momento un proceso de purga interna, ¿no? Este tipo comenzó a votar gente selectivamente, ¿no? Y personas que sacaba del alto mando o de cualquier otra instancia que tenía, por supuesto, unas conexiones. Recordemos que Noriega fundamentalmente lo metieron preso por los negocios con el cartel de Medellín, etcétera, ¿no? O sea, con la droga, pues. Entonces, esta persona comenzó a sistemáticamente, obviamente, ¿no? Siguiendo la línea de Estados Unidos. Estados Unidos estaba supervisando estrechamente ese proceso de reformas, igual que lo está haciendo en este momento en Venezuela. Y esta persona comenzó a purgar a sus antiguos compañeros y comenzó a descabezar sistemáticamente, solo que después se le subieron los humos a la cabeza, entonces intentó dar un golpe de Estado 4 meses o 3 meses después que asumió ese cargo. O sea, se ve que se envaneció, pensó que tenía suficiente poder para dar un golpe de Estado, y por supuesto fue reducido inmediatamente, y no solo reducido, sino que fue capturado. Después lo metieron preso, el tipo se escapó en una operación de rescate con helicóptero, y después lo volvieron a capturar y ya lo condenaron. Pero el proceso, nombraron a otra persona y el proceso continuó, y tomó un año para provocar un cambio estructural de las Fuerzas Armadas norieguistas, por decirlo así, para que comenzaran entonces a convertirse en lo que después se terminó siendo, ya no era el ejército de Panamá, sino las fuerzas de defensa, ¿no? Con un enfoque absolutamente diferente y por supuesto bajo la supervisión de Estados Unidos. De modo que yo creo que ese es un poco el objetivo. Ahora, el problema de Venezuela es que hay tanto criminal, ¿no? O sea,
cualquiera de las personas que ocupó, no solamente los actuales, sino los que a lo largo de 20 años han estado allí. Las primeras personas que fueron sancionadas por la OFAC en el año 2005 fueron tres militares, uno de los cuales estaba retirado, que era Ramón Rodríguez Chacín, y había Hugo Carvajal era el otro, y el otro era, siempre se me olvida ese nombre, de un tipo que también fue un jefe militar. Es decir, desde el año 2005 y probablemente desde el principio de Chávez, los militares han estado haciendo desastres, han sido criminales. Entonces, ¿cómo tú agarras a esa gente? No podrán ser unos 10, 20, 30,000 personas y las metes en una cárcel. ¿Cómo tú agarras y para hacer justicia, para limpiar, para tratar de... es un reto, digamos, de tipo... es algo bastante complicado. Entonces, lo que yo creo que está ocurriendo es este proceso paulatino, ¿no? Que en mi opinión va bastante avanzado, porque 2 meses y medio y todos los puntos que hemos llegado, todavía falta mucho, por supuesto, pero va a haber una desarticulación sistemática, primero de las cabezas fundamentales, ¿no? Quienes controlan ciertas zonas, y aquí Estados Unidos está combinando información de inteligencia también, porque muchos de estos oficiales han sido mencionados por narcotraficantes que ya están presos en Estados Unidos. Por ejemplo, toda la familia, casi la familia entera del Chapo, del Mayo Zambada, del cartel de Sinaloa está presa aquí, ¿no? Y están diciendo, mira, a mí me atendió el general tal, el general tal y el general tal. Muchos de estos generales probablemente están retirados, pero siguen participando. De modo que Estados Unidos sabe lo que quiere, pero necesita que lo haga una persona que yo creo que en este caso Gustavo González López, y si él no lo hace, por supuesto, van a conseguir la persona que lo haga. Y yo creo que esto va a tomar un tiempo. Es decir, reordenar. El primer paso era detenerla, o sea, amordazar a esa Fuerza Armada como está en este momento. No tiene capacidad defensiva, no tiene capacidad de reacción o de respuesta, pero al mismo tiempo algunos de sus elementos pueden estar siguiendo operando en el terreno del crimen, pero el objetivo es definitivamente desmantelar, porque además nunca hay que olvidar esto. La Fuerza Armada está en la columna vertebral de la acusación que justificó para Estados Unidos toda esta operación, que es el cartel de los soles. Es decir, el cartel de los soles son los militares en primer lugar. Y yo creo que esto es una cosa que lo van a hacer muy supervisadamente. Va a haber es más, creo que van a comenzar a utilizar, y pudiéramos ver en los próximos días, ataques ya en la frontera contra grupos, contra estos aliados de la narcoguerrilla colombiana y de los carteles probablemente mexicanos, si es que quedan algunos. Vamos a ver ese tipo de acciones también en Venezuela, como está ocurriendo en Ecuador. Es decir, que aquí, pero lo importante que hay que entender, en mi opinión, es que esto va a tomar un tiempo antes de que volvamos a tener una Fuerza Armada como lo que solíamos tener en la democracia. Adelante, 866, con la pregunta. Buenas noches, mi querida señora Débora, doctora Elizabeth, desobediente, a todas las personas que se encuentran en el espacio esta noche y especialmente a usted, señor Castocando, por siempre tenernos tan informados y siempre ser tan claro en sus exposiciones, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, señor Castro. Yo creo que todavía quedan 2 fichas claves para que se termine como ya de dar el principio del fin definitivo del madurismo, chavismo y del régimen, y del ala dura del régimen, ¿no? Que para mí son el Mocho Cabello, que es el que maneja todas las finanzas, que es el que controla esa gran lavadora que hay en Venezuela y que limpia el dinero y ejecuta todas las transacciones sucias y malavidas que hay dentro de Venezuela y limpia ese dinero, ¿no? Y definitivamente el día que saquen a Diosdado del Ministerio de Relaciones Interiores, ¿no? Entonces, no sé qué opinión tiene usted acerca de eso, ¿no? Que para mí la raya de
del antes y el después, para mí es en el momento que saquen al Mocho Cabello con ese gran poder que tiene dentro de Venezuela, porque para mí ese tipo ha tomado el CENIA para hacer la lavadora más inmensa que hay en el mundo de dinero sucio y que controla todas las transacciones de las empresas, de las cuales hay muchos documentos de gente involucrada en negocios sucios con el régimen, no solamente de Venezuela, sino de muchas partes del país y de las cuales se tiene esa información. Entonces, no sé, esa es mi pregunta. ¿Qué opina usted con respecto a eso, señor Castro? Y gracias por permitirme preguntar. Mira, yo comparto esa opinión de que efectivamente el clan Cabello es el elemento fundamental para resolver, ¿no? Para avanzar tremendamente. Pero yo creo con respecto a Diosdado que lo que Estados Unidos quiere evitar, digamos, es lo que pudiera calificarse como una desbandada, ¿no? Porque como Diosdado tiene control de ciertos grupos, como dije, ¿no? El SEBIN, DIGESIN, estamos hablando de probablemente un ejército de 10.000 personas que tienen o más, que tienen, y los colectivos, ¿no? Que también es otra parte importante, aunque me preocupan menos los colectivos, pero sin embargo tienen una capacidad de fuego, y es un ejército que por ahora está protegido por Diosdado, pero Estados Unidos no quiere, digamos, reventar a Diosdado, cortarle la cabeza, capturarlo como lo hizo con Maduro, porque ¿qué va a pasar con esa gente que estaban bajo su mando, ¿no? Algunos que pudieran desbandarse, pudieran convertirse en una organización criminal en la frontera, en fin, hay muchas opciones. Y lo que está haciendo Estados Unidos es, primero voy cambiando los liderazgos y obviamente el siguiente paso tiene que ser, no sé si el siguiente en cuanto a inmediatez, pero el siguiente paso es sustituir el liderazgo de Diosdado Cabello, todavía sin tocarlo, encargar a una persona que la persona que Estados Unidos tiene en mente es Miguel Rodríguez Torres, que también tiene una inquina muy profunda con Diosdado y con su protegido Alexander Gran Cuarteaga, ¿no? Por razones incluso personales, ¿no? Yo no sé si, creo que estamos en un espacio de adultos, pero básicamente la inquina tiene que ver con el hecho de que cuando a Miguel Rodríguez Torres lo detuvieron, supuestamente lo acusaron de una conspiración, aparentemente Diosdado Cabello a través de Gran Cuarteaga ordenaron violarle a la esposa a Miguel Rodríguez Torres. Y eso es una cosa que él la tiene metida entre ceja y ceja, y Estados Unidos sabe eso, y obviamente parte de la motivación que él tiene para regresar es para cobrar esa cuenta, ¿no? Como siempre ocurre en las mafias. Entonces, yo creo que ellos están tratando de que no solamente descabezar a Diosdado, sino nombrar a una persona y luego modificar los cuadros y tomar control de estos grupos, y luego ya sacar a Diosdado del camino, ¿no? O bien porque él se vaya voluntariamente o porque lo capturen. Mira, el año pasado estaba buscando una cifra, porque estoy hablando del tema de los ingresos, ¿no? La mayoría del ingreso venezolano legalmente es el petróleo, obviamente. Ocupa entre 60 y 70% junto con el oro, etcétera. Pero el impuesto sobre la renta, el CENIAT maneja, el año pasado tuvo ingresos más o menos entre 3.500 y 4.000 millones de dólares, pero aparte de eso, todas estas operaciones de lavado del dinero de la droga, que obviamente pudieran haberse disminuido en estos primeros meses del año, pero todavía es una cantidad acumulada que ellos tienen, que no se atreven a moverla porque obviamente cualquier movimiento de dinero, aunque sea por criptomoneda, resulta notable. Estados Unidos está viendo eso también. De modo que sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es esencial, o sea, en mi opinión, en este momento, después que sale Padrino no fue realmente un gran enemigo, era una persona que estaba pidiendo a gritos que lo sacaran de ahí, ya lo sacaron, están modificando ahora el estamento militar, pero el único gran enemigo que queda pendiente es Diosdado Cabello, ¿no? O sea, ya
es una tarea que cada vez se hace más urgente y más ineludible, ¿no? Pero creo que ellos están haciéndolo de una manera metódica en la cual va primero el paso 1, paso 2 y paso 3, pero definitivamente hasta no acabar, porque el imperio de Diosdado Cabello, utilizando las fuerzas especiales y las fuerzas de represión, es tremendo. Ese hombre se apoderó de una cantidad importante de propiedades, de fortunas, de compañías como las Camaroneras del Zulia o como los Atos en Apure, en Guárico, en Portuguesa, todo el tema de las propiedades, ¿no? Alguien me decía ya hace algún tiempo que en Estados Unidos había grupos incluso privados que habían detectado por lo menos una docena de lo que llaman stash houses, o sea, casas donde se almacena dinero en efectivo, incluyendo zonas, por cierto, apartamentos en Caracas, en Barinas, en Monagas, por supuesto, y también había la idea de que en una de las fincas que controla Diosdado de Monagas también hay dinero enterrado por montones, ¿no? De modo que sí, es una estructura criminal sola, ¿no? Y no por casualidad Estados Unidos considera a Diosdado el mastermind, la persona que está al frente del Cartel de los Soles, porque efectivamente es la persona, es el cerebro gris, pues, ¿no?, de esa organización. Sería un alivio tremendo para todos, yo creo, la captura o desaparición del panorama de Venezuela de Diosdado Cabello, sí. Bueno, tenemos 3 manitos finalizando la ronda y el programa. Luigi, Estrella y Criti. Adelante, Luigi, por favor, con tu pregunta. Permíteme un segundito nada más. Esto es un inciso chiquitito. Quiero aprovechar, bueno, primero de saludar a una cantidad de gente que está ahí. Gracias a todos por estar esta noche acompañándonos y en especial a la doctora Magali Vázquez González, jurista de sólida trayectoria, quien estuvo en este programa la semana pasada, fue antepasada. Secretaria General de la UCAP y una de las figuras postuladas para ocupar la Fiscalía General de la República. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Adelante, Débora. Luigi, Estrella y Criti. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Débora, Eli y la desobediente? Un saludo para ustedes. Gracias por este espacio, como siempre, estelar. Hola, Casto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por aquí su amigo Luigi Amplia Frecuencia. Casto, quería preguntarte, ¿no? Tú tocaste el tema por allí de la detención de Wilmer Ruperti, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Por qué lo detienen en este momento una persona que ha sido pieza fundamental en el manejo de la industria petrolera y el financiamiento del chavismo en tantos años? Purga, o sea, no sé, pues, ¿cuáles serían los elementos que tú crees han sido... Bueno, todavía resulta, digamos, un misterio porque, digamos, el expediente de Ruperti es bastante voluminoso, aunque nunca le abrieron formalmente aquí en Estados Unidos una acusación. Uno pudiera pensar, o sea, esto pudiera ser o un desplazamiento de él de las posiciones que pudiera haber tenido antes de la captura de Maduro, o puede haber sido una operación como producto de la presión de Estados Unidos, como ocurrió, por ejemplo, con Raúl Gorrín, que sabemos que fue una operación organizada por el FBI que está en Venezuela, ¿no? No me extrañaría que el FBI también estuviera detrás de esto, pero mi impresión es que Estados Unidos está, digamos, armando un rompecabezas, ¿no?, que tiene varios objetivos, uno de los cuales, por ejemplo, en el caso de Alex Saab, es reforzar el tema de la defensa en el juicio contra, perdón, la Fiscalía está organizando una estrategia en la cual Alex Saab juega un papel fundamental, y Alex Saab, por supuesto, también tiene un historial de colaborar con la DEA, colaborar con las agencias, y probablemente pudiera volver a colaborar, ¿no?, si está en una situación así como la que está en Estados Unidos, para reducir tiempo, etcétera. Y no me extrañaría que Ruperti también ha tenido ese tipo es posible que Ruperti, que es básicamente un marino mercante, no es militar, se maneja en este mundo también de las flotas fantasmas. Es posible que haya intentado hacer algún tipo de jugada, es posible que Estados Unidos lo haya detectado. Es decir, no está claro por qué razón
Wilmer Ruperti, por qué se produce esta detención, que es una detención por ahora con fines de interrogación, ¿no? O sea, le hacen un interrogatorio. Es posible que él tenga algún tipo de información sobre los rusos. Él también hizo negocios con los rusos. De modo que hay muchos elementos allí, pero no tengo claro todavía exactamente por qué o cuál es la ficha o cuál es la ubicación. Él fue, por supuesto, un aliado de Maduro, de Cilia, de modo que a lo mejor tiene que ver esa relación que él tuvo con el narcodictador en esta operación que le hicieron de captura, que ya lo liberaron, pero obviamente está bajo observación. Adelante, Estrella, doctora Estrella Infante. Hola, si escuchan por ahí mucho ruido es porque estos muchachos están por aquí, parecen unos loquitos, andan gritando. Gracias, Débora, Elizabeth y la desobediente por el maravilloso trabajo de traernos a este invitado. Gracias, Castro, por tu tiempo. Ahí, en medio de todo lo que está pasando en Venezuela, que es un país que nos afecta a nosotros porque somos venezolanos, pero que es un país, ¿no? En medio de muchas cosas que están pasando. Para mí hay dos contextos bien importantes. Uno es el contexto interno de los Estados Unidos, informes de inteligencia que últimamente se han dedicado a justificar la existencia del régimen, porque piensan que supuestamente eso es priorizar la estabilidad y todo un montón de cosas, inclusive el beneficio que pueda tener los Estados Unidos al dejarlos ellos ahí porque están arrodillados ante ellos y le dan todo lo que ellos quieren. Y por otro lado están las decisiones más fuertes, que son las decisiones, o sea, políticas fuertes, que son las decisiones de los el secretario de Estado, el secretario de Guerra. Pero también está el contexto global, ¿no? Todas las cosas que están pasando, los distintos cambios, la forma en la que los Estados Unidos quiere poder debilitar China, poder debilitar Rusia, y entonces como cerrar sus conexiones y tratar de jugar todo esto que está pasando en el mundo. Mi pregunta para usted, Castro, es ¿cómo encaja Venezuela en este momento en el que hay una situación interna dentro de los Estados Unidos con vistas a las elecciones que vienen ya pronto y el contexto global? ¿Qué pudiera ser, cómo pudiéramos ver el futuro de Venezuela frente a todo lo que está pasando, solo para que los venezolanos tengamos, aunque sea una idea de qué tan complicado es el contexto en este momento para una transición democrática en Venezuela y cuáles son nuestras posibilidades? Bueno, mira, para responderlo, digamos, en el poco tiempo que nos queda, yo creo que una cosa importante que hay que entender en medio de todo esto que tú acabas de decir, de las prioridades geopolíticas y la situación política interna, es que Venezuela, y esto es un dato interesante, ¿no? Que no se menciona mucho, Venezuela o sea, Trump considera a Venezuela como una especie de pet project, o sea, un proyecto personal de él, ¿no? O sea, y fíjense ustedes, cuando él entró por primera vez en contacto con los venezolanos, él creo que se ha informado previamente que él, creo que en alguna de estas escuelas militares estudió con algún venezolano, etcétera. Pero él conoció realmente Venezuela cuando montó su resort, el National Trump, en Doral, en el año 2014. Él hizo un gran estudio, entendió que la comunidad venezolana era dominante ahí en ese momento, ya en ese momento, 2014, y conoce muy bien Venezuela, sabe exactamente lo que implica todo el potencial que tiene, y para él es un proyecto que lo tiene constantemente, es decir, es un proyecto que él quiere cuidar, es como algo que yo creo que es una combinación de él quiere hacer la historia por un lado, igual que en Cuba, pero al mismo tiempo también él tiene sus intereses, naturalmente, ¿no? Él quisiera, probablemente no él, pero para sus empresas, probablemente también utilizar Venezuela como una manera para sacarle algún tipo de provecho desde el punto de vista del turismo, etcétera. Y eso es una cosa importante porque gracias a eso Venezuela se mantiene ahí arriba, y por eso es que vemos a Trump hablando en el momento, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, hablando de Irán y de repente sale espontáneamente el tema de Venezuela. Claro, él utiliza ese lenguaje que para muchos venezolanos resulta chocante, de que Delcy lo está haciendo fantástico, etcétera, pero lo que yo siempre digo, ¿no?
esto no es algo que él está diciendo para los venezolanos, él está diciendo esto para sus electores en Estados Unidos, y básicamente el mensaje que Trump quiere transmitir es: tengo control del país, estoy absolutamente, o sea, intervine en un país y los dirigentes que se quedaron allí, que yo puse, están felices porque porque Estados Unidos tiene control de ese país. Es básicamente el mensaje que quiere transmitir. Él no quiere alabar. El objetivo de él no es, por supuesto, alabar, solo que se interpreta de esa manera, por supuesto, porque ellos saben muy bien. Mira, Estados Unidos sabe más sobre Venezuela que la propia Delcy. Sabe lo que hace Delcy, sabe lo que hace sus compinches, la tienen radiografiada hasta en lo mínimo. Y sabe quién es la persona, el perfil psicológico. Es una persona que tiene un expediente en construcción aquí en Miami desde hace rato, desde antes de la captura de Maduro. O sea, ellos saben que es una criminal, por supuesto. Eso no se les escapa, ¿no? Pero es una persona, digamos, funcional para lo que ellos quieren hacer en este momento en Venezuela. Y gracias digamos, a la manera como Trump ve Venezuela, y al mismo tiempo, porque no hay que quitar la importancia estratégica que tiene Venezuela en toda esta política, primero global, en cuanto a, porque en el momento en que tomas control del petróleo, tú le quitas el suministro a China, por ejemplo, no en porcentaje de los otros proveedores que tiene China de petróleo, pero definitivamente le quitó un petróleo además muy barato. Inmediatamente toda la comunicación, porque recordemos que Rusia y China también tienen centros de espionaje con tecnología avanzada en Venezuela, tienen asesores, tienen espías, o sea, es una ruptura que va más allá también del petróleo. Pero aparte de eso, la estrategia de concentrarse en el hemisferio occidental, es decir, en América Latina, que también Venezuela juega un papel importante, porque todo lo que estamos viendo ahora, todo el tema, por ejemplo, de las presiones sobre México, el tema de Ecuador, el tema de Bolivia, el tema de Colombia, muy importante. Esta información que se filtró, por ejemplo, hace 2 días, de que Estados Unidos está investigando criminalmente a Petro, tiene un objetivo, ¿no? O sea, es meterle más presión. Y esto es una administración, por cierto, que se ha cuidado mucho de que no se les filtren las informaciones que ellos no quieren que se filtren. O sea, que la información que se filtra es información que ellos quieren que se filtre. De modo que esta cosa de Petro también, y esto es consecuencia de la misma operación en Venezuela, y yo creo que esto es una cosa que nos favorece desde su punto de vista, porque sin Venezuela, si tú no resuelves el tema de Venezuela, no puedes resolver los otros problemas que también los estás planteando como prioridad en la política exterior de Estados Unidos. Y obviamente Trump en este momento no quiere ningún tipo de caos, por eso es que le da como cierta cancha libre, que yo no creo que sea cancha libre, porque una cosa es lo que se ve afuera, arriba, públicamente, y otra cosa es lo que está pasando por debajo, ¿no? Hay un control, tiene que haberlo. Estados Unidos ha invertido demasiado, repito, no solamente dinero, sino capital político, porque esto puede tener alguna influencia en las elecciones de medio término, que también son muy importantes. De modo que Estados Unidos está cuidando muy bien lo que está haciendo en Venezuela, solo que da la impresión de que el que lleva la voz cantante es Delcy, pero mi opinión es que no hay más nada lejano a la verdad. Bueno, y como última pregunta, Kriti, tienes la palabra, tienes el micrófono. Buenas noches. Hola, buenas noches, Débora, Elizabeth y Carlota. Castro, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento. Quiero tocar varios puntos que considero que se han tratado de forma muy general. Hablamos del no reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de cara a su juicio. Eso pudiese servir para estrategia para decir estos lobistas que quieren de alguna forma sacar el rédito económico con los papeles que compraron a esta gente, a estos delincuentes, mientras estaban en el poder en Venezuela. Como que, bueno, ustedes hicieron tratos con personas que nosotros no reconocemos como, o sea, ustedes contrataron, entre comillas, siendo gobernada por Nicolás Maduro, y a Nicolás Maduro nosotros no lo reconocemos. Eso es por un punto. Por otro punto, pudiésemos nosotros aprovechar
esa tutela o esa presión que ejerce la administración de Trump y Marco Rubio sobre Delcy para terminar de limpiar, pero principalmente el Consejo Nacional Electoral, ¿ok? Que sería clave de cara a ese proceso electoral que tanto se está sonando, para que entonces el momento que tú decías que María Corina, que no es este, pero que el momento sea una vez que ya hayan unas elecciones, ella sea la candidata, que ese Consejo Nacional Electoral, presionado por Trump y Marco Rubio, le quite la inhabilitación y la permita a ella ser candidata, porque si bien es cierto de que el liderazgo lo tiene María Corina, hay un proceso, hay unas elecciones que llevaron a González Urrutia como presidente. Entonces, pudiésemos ejercer esa presión así como que Trump, vamos a sanear el Consejo Nacional Electoral, vamos a limpiar el registro electoral, vamos a votar todos los venezolanos y, como tú bien lo acabas de decir, contestando la pregunta de Estrella, si tu proyecto es hacer bien las cosas en Venezuela para poder resolver las otras cosas que tienes pendientes, vamos a hacerlo de esta forma y de una vez instauramos en Venezuela el liderazgo o las elecciones a favor con unos resultados favorables, que es lo que quiere el pueblo venezolano, de María Corina Machado, para que ella entre en la jugada, tome posesión ya cuando el poder esté totalmente debilitado o más debilitado y que tanto Trump, los Estados Unidos pueda tener a Venezuela como aliado y nosotros los venezolanos podamos tener a María Corina como presidente. ¿Qué opinas tú con relación a esto? Y muchas gracias. Sí, yo creo que primero la primera parte que dijiste sobre el tema de los contratos es verdad. De hecho, todos los contratos que firmó Delcy antes de la captura de Maduro están bajo revisión. Muchos de estos contratos, por supuesto, implicaban compañías absolutamente desconocidas. Habían compañías asociadas a Petro, a familiares o amigos, y había otra compañía asociada a Rafael Correa que no tenía ningún tipo de trayectoria. Es decir, hay una cantidad de cosas que ahorita se puede modificar por ese tema, justamente. Yo creo que eso es algo importante, ¿no? Mira, el tema electoral obviamente es un tema bastante complejo porque no tiene sentido hacer elecciones sin depurar, por ejemplo, el registro electoral, que está absolutamente, es una caja negra. Nadie sabe cuántas personas están allí. Y yo creo que eso es una condición esencial, fundamental que hay que hacer. ¿Cómo se va a hacer eso? Eso es una gran pregunta. Y yo creo que el tema, porque ahora se está hablando que van a nombrar a un nuevo presidente del CNE. Yo creo que ese CNE no va a tener la posibilidad de organizar las elecciones. Yo creo que esto tiene que ser un proceso de consenso cuando llegue el momento en el cual se establezca una directiva aceptable para ambas partes. Yo creo que también hay que considerar que, digamos, lamentablemente, pero creo que el chavismo está intentando sobrevivir, ¿no? A este proceso, en términos electorales incluso, y porque hay chavistas. Cualquier encuesta que te dice probablemente esté por debajo del 20, del 15, del 14%, del 12%, pero cuando tú extrapolas esa cifra, estamos hablando de 2 millones de chavistas. Entonces, ¿qué vas a hacer con esos chavistas? ¿Lo vas a condenar o lo que sea? Yo creo que lo que Estados Unidos está buscando es que, bueno, crear condiciones, ¿no? Y las condiciones pasan, por supuesto, por un CNE creíble, por unas elecciones manuales, como ha propuesto María Corina, que ella dice que lo puede organizar en 10 meses, una limpieza absoluta del registro electoral, incluir a la extraordinaria diáspora venezolana en el mundo para que pueda votar y permitirle a los chavistas que se lancen, ¿no? Porque en el fondo van a quedar, por supuesto, minimizados, ¿no? Yo creo que una de las tareas también pendientes es recordar, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, en una ocasión me tocó visitar en Perú el museo que hicieron sobre las atrocidades de Sendero Luminoso. Bueno, hemos visto también el museo los museos, diferentes museos del Holocausto, etcétera. Yo creo que hay que crear un museo de los horrores del chavismo para que esto no se vuelva a repetir.
Pero estas son tareas que hay que hacerlas antes de plantear un proceso electoral, ¿no? Porque, repito, no tiene sentido que se organice, y eso lo sabe María Corina, pues, no estoy diciendo nada que no se haya pensado y que mucha gente está de acuerdo con eso. El tema es obviamente las condiciones, cuándo va a ser eso, de qué manera, y a mí no me preocupa honestamente ni siquiera que Delcy se lance a presidenta, porque en una situación en la cual ellos no pueden controlar los resultados, obviamente van a ser apabullados, ¿no? Yo creo que eventualmente esto es lo que va a ocurrir con el chavismo, sin que haya, por supuesto, o mejor dicho, hay que tener en cuenta también que estas personas tienen una capacidad de boicotear las cosas, ¿no? Y esto es un tema también importante porque es un proceso de recuperación. Hay gente que habla de muchos años para recuperar otra vez Venezuela al punto que estaba cuando llegó Chávez. Y estas personas van a aprovechar cualquier ocasión para comenzar a tratar de volver otra vez a montarse, ¿no? Y esto es uno de los temas también que hay que prever, pero se den esas condiciones electorales. Y yo creo que, mira, este proceso que estamos viendo, todo este proceso de primero control del tema petrolero, control del tema de la minería, que apenas está comenzando, todavía falta mucho por ahí, por hacer allí, ¿no? El tema de la reorganización de la Fuerza Armada, el tema de controlar los puntos, los focos que pudieran provocar caos o violencia, los que controla Diosdado Cabello, los colectivos. O sea, aquí hay unas tareas todavía que no están hechas, que hay que hacerse y que María Corina creo que agradecería porque no tendría que lidiar con eso en un gobierno que ella tuviera que presidir, ¿no? O sea, básicamente, si se producen las elecciones en el momento en que ya se haya producido estas reestructuraciones, estas, digamos, reformas necesarias, importantes, establecer control de estos elementos del crimen organizado y del cartel de los soles, lo va a tener mucho más fácil en un gobierno democrático, por supuesto, con María Corina Machado al frente, ¿no? En este momento sería quizá incierto si María Corina hubiese tenido la capacidad de digamos, de agarrar este toro por los cachos y decir, bueno, aquí se hace lo que yo diga, etcétera, con todo lo que implica, pudiera levantar. O sea, yo creo que esto es un tema, por eso es que me parece que es importante que se hagan estas reformas, pero que se hagan, ¿no? Y para esto, obviamente, no hay que esperar que Estados Unidos actúe, hay que presionar también, ¿no? Que es el tema que hablamos previamente en otra pregunta. Hay que tratar de organizar de alguna manera un proceso de hacer ver. O sea, el tema de la transparencia es muy importante, exigir transparencia, no solamente de cómo se manejan los recursos en Washington, sino también cómo se manejan en Venezuela y otros detalles más. Es una tarea de los venezolanos muy importante, no solamente de la oposición, de María Corina, del liderazgo, pues. Y porque hay que crear las condiciones, o sea, las condiciones pueden, esto se puede tardar el tiempo que Estados Unidos decida o se puede esto cocinar y nosotros podemos ayudar a que esto se cocine más rápido y efectivamente ya sea imprescindible, sea un clamor, incluso en Estados Unidos, como ya lo hay muchas voces que están pidiendo las elecciones, que sea más rápido. De modo que yo creo que tenemos esa capacidad importante de comenzar a presionar para que comiencen a trabajarse en estos temas como una prioridad. Pero yo creo que Estados Unidos no le está dando prioridad al tema electoral ahorita, ¿no? Por razones obvias, porque en el momento en que se elija un gobierno democrático ya ese tutelaje se acaba necesariamente, ¿no? Ya puede haber, digamos, acuerdos de cooperación, puede haber una estrecha relación, puede haber una presencia muy activa de Estados Unidos en Venezuela, incluso en el plano militar, pero ya las decisiones tendrían que ser tomadas, obviamente, y el nuevo gobierno tendría que manejar los recursos, no tendría que esperar los que vengan, que los bajen desde el Departamento del Tesoro. Todavía falta para eso, pero yo creo que sí, esto puede incluso adelantar los procesos, pero yo esperaría a que se resuelvan estos problemas que todavía están, que es el tema de la Fuerza Armada, el tema de los criminales, el tema de los carteles, de cómo operan, de los grupos armados, de los almacenes de armas, las armerías,
toda esta cantidad de lotes de armas que están escondidas para supuestamente levantarse en un momento X o Y. Es decir, hay que tener cuidado porque el régimen se está, digamos, no está dando pelea, pero siempre hay elementos que van a intentar, ¿no?, volver otra vez por la fuerza, ¿no? Y yo creo que esto es lo que Estados Unidos está tratando de asegurar, de que eso no vuelva a ocurrir, porque entonces simplemente perdió los reales si permite que eso ocurra. Bueno, amigos, hemos llegado al fin de esta reunión, pero yo no sé, yo me voy a atrever a decir que Castro va a ser un invitado recurrente, aunque Venezuela Late no es muy de eso, pero es que de verdad este es un hombre especial desde todo punto de vista. Les agradecemos un montón que estuvieran con nosotros, especialmente a Castro, su regreso con nosotros, haber aceptado estar acá, todas sus preguntas, su tiempo, de verdad que, bueno, ya ustedes saben, sin ustedes no hay nada. Somos voces hablando en la nada. Y justamente tomando eso, yo creo que es una oportunidad extraordinaria para muchos de los que estamos acá, que tenemos voz digital, que tenemos la capacidad de la comunicación, de tomar nota y acción sobre lo que él nos está diciendo, porque dijo una frase muy valiosa para todos los venezolanos, que es la presión organizada con consistencia y propósito. Entonces tomemos nota, amigos, porque nosotros, muchos de los que estamos acá, podemos hacer un trabajo muy interesante y derribar muros, porque uno no sabe, como lo decimos muy a menudo, uno no sabe quién lo está escuchando a uno y cuando uno realmente puede hacer una diferencia. Entonces, bueno, ya nos organizaremos entre amigos y entre familia digital. Muchas gracias a todos, buenas noches y bueno, nada, Eli. Sí, Castro, gracias de verdad por acompañarnos. Esta es tu casa y tú ya eres con todo cariño, bueno, hijo ilustre de Venezuela Late. Gracias por estar aquí una vez más, por tu generosidad y por compartir tanta, pero tanta información valiosa. Te abrazo fuerte. Débora. Bueno, amigos, gracias por estar aquí. Le agradecemos a Rafael Santiago por haber transmitido este programa a través de su Venezuela en vivo. A todos su audiencia los saludamos. A todos ustedes de la A a la Z le damos las gracias. Y yo quiero despedirme con una pregunta. En el escenario de la política norteamericana con el presidente Trump, ¿hay otra figura que no sea la de María Corina Machado como la designada para finalizar este proceso?